Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a estar enseñando cómo crear una historia a partir del programa Mugen Story Mode. Este programa básicamente lo que hace es añadirle una historia al Mugen, como lo dice su nombre. Lo que agrega es una historia que podemos crear nosotros agregándole personajes, jefes, videos, imágenes, todo lo que queramos. Bueno, lo que voy a enseñar va a ser esto. Voy a hacer una pequeña demostración muy pequeña de cómo queda una vez hecho. Yo lo hice, obviamente lo hice como prueba, pero la verdad que me gustó cómo quedó. Si se ponen las pilas y lo hacen bien, creo que puede salir un buen Mugen. Voy a bajarle el volumen ahora en cuanto lo abra porque el video que puse tiene música. A ver. Y bueno, como pueden ver, acá se abre Mugen, pongo historia. Esto ya después pueden cambiar a su gusto. En saga puedo cambiar. Está la saga de Naruto. Y como ven, la historia va a ser la batalla final entre Naruto y Sasuke. Y como ven, cuando pulse Enter se va a mostrar el video que puse. Está un poco acelerado el video, así que... y se ve un poco feo, bueno. Pero lo hice solo para la prueba. Lo voy a dejar un poquito. Y bueno, como ven, básicamente van peleando hasta que se convierten los dos. Y una vez convertidos, supuestamente es donde empezaría el combate. Como ven, muestran las imágenes GIF, Naruto y Sasuke. Y si pulso Enter, como ven acá arriba aparece el nombre de la historia. Y empezaría lo que viene siendo la pelea. Como ven, se podría mover tranquilamente el personaje, jugarlo, y bueno, cuando lo gano, no puse un video final, pero podría. Bueno, así es como quiero que aprendan a hacerlo. Lo primero que van a necesitar es el Mugen Story Mode. Se lo voy a estar dejando en la descripción en los servidores de Mega, 4Shared y Mediafire. Tienen que descargarlo, como saben, es súper fácil. Todavía no lo estoy subiendo a los archivos, lo voy a subir después y le voy a dejar los links. Una vez que lo tengan descargado, le van a extraer aquí o en una carpeta, como ustedes quieran. Les voy a dejar estos dos archivos. Depende, vamos a sacar esto. Depende del Mugen que ustedes usen, es el que van a necesitar. Si quieren usar Mugen 1.0, es este. Si quieren usar WinMugen, es este. Lo que tienen que hacer básicamente para entrar a donde está todo, van al que ustedes quieran, MSM, Exe, y acá están todas las cosas. ¿Ven? Saga Creator, Story Creator, Saga Creator, y bueno. Empezamos. Lo primero que tienen que hacer, una vez ya tengan todo descargado y estén en esta carpeta Exe, le van a Story Creator. Si quieren ponen en español o lo dejan como está. Como ven, acá dice video de introducción a la pelea. Este va a ser el video que va a aparecer antes del combate, como el que yo puse, que fue la pelea de Naruto y Sasuke. El video, como ven, tiene que estar en .avi y tiene que ir adentro de la carpeta videos. O sea que yo ya tengo el video acá. Lo voy a cortar y lo voy a pegar en la carpeta videos. Una vez lo copiaron, copian el nombre y lo pegan. Tiene que ir el nombre y .avi al final. Ok.
Con lo que tienen que seguir es poner video más pelea, para que se reproduzca el video y después siga la pelea. Lo que sigue, poner el capítulo. El nombre del capítulo va a ser batalla final. Ok. Una vez terminen eso, si quieren ponerle una imagen a la historia, lo que tienen que hacer es colocar una imagen en chapter. Acá puede ser de cualquier tipo la imagen. Yo en este caso voy a usar JPEG, como ven. La corto también. En el caso de los capítulos no importa cuál sea la imagen. Lo que sí tienen que saber, copiar el nombre, pegarlo y ponerle la extensión que sea .png, .jpg, .bmp, como quieran. Como ven es JPEG, así que lo pongo así. Si quieren ponerle música o en sound, eso ya es a su gusto, yo no lo voy a hacer. A esto no le den bolilla porque el video va a ser este. Esto no lo vi, no lo probé, pero creo que esto va a ser el final de la batalla. Ya después voy a probarlo. Lo que sigue. Ahora sigue el stage, que va a ser el escenario donde van a pelear. Yo busqué y encontré el valle final, que es donde pelean esos dos obviamente. Lo que tienen que hacer es irse a stage y pegarlo. Van al punto def, copian el nombre, se van a data, select y acá bajan para abajo hasta donde está extra stage. Acá lo que tienen que hacer es poner stage barra, pegan el nombre, punto def y guardar. Y listo, ya tienen instalado el stage, el escenario, digamos. Lo que tienen que hacer una vez tengan ya el escenario instalado, vienen acá y lo pegan al nombre, solamente el nombre, sin el punto def, sin nada, solo el nombre. Ahora lo siguiente es para pelear, los peleadores. Si quieren que sea de 1, de 2, de 3 o de 4, de lo que ustedes quieran. Yo voy a poner de 1 contra 1. Si quieren que sea de más de 1, tienen que activar esto, simul, y eligen. Yo voy a poner de 1. Ahora, lo que tienen que hacer, estos rounds para ganar lo acomodan como ustedes quieran, yo le voy a poner 1. Está bien, 2, es lo mismo. El nombre que va a mostrar el nombre que va a ser el del personaje que vamos a usar nosotros, obviamente, va a ser Naruto. El nombre del enemigo. Ok, lo que sigue ahora es un poquito más complicadito. Tienen que buscar los charts que van a usar. Se van a la carpeta chart, los pegan. Yo este nombre ya lo sé, este es el que voy a copiar. Tienen que copiar los dos nombres, obviamente. Se van a data de nuevo, a el select y buscan. Ven que acá dice characters. Y bueno, acá les enseña cómo añadirlo, todo eso. Tienen que buscar la parte que diga insert, bueno, su personaje, que inserte los personajes. Y lo que tienen que poner es, ¿cómo era? Espérenme un minuto que me voy a fijar en el otro porque la verdad que se me olvidó. Data select. Disculpen por esto. Ajá, ya está. Y borran esto si quieren y pegan el nombre, barra, y pegan el nombre otra vez. Y lo mismo hacen con el otro personaje. Se llama Naruto, barra Naruto. Ok, una vez ya tengan esto, ya le pueden dar en salir y ponen guardar. Y ahora lo que tienen que hacer es poner acá abajo donde dice KFM, poner el nombre del chat. Acá es Naruto y acá es Sasuke CS2. Ok, una vez ya tengan esto, lo siguiente es poner la imagen que aparecía GIF. Cuando estaba cargando el combate, aparecían una imagen GIF de Naruto y una de Sasuke.
Yo ya tengo estas dos, como vieron, Naruto y Sasuke. Obviamente tienen que ser en .gif. Copian o cortan la imagen, como quieran. Y tienen que irse a la carpeta GIF. Y pegan los dos. Ok. Una vez ya lo tengan, copian los nombres. En el caso de Naruto, va a la parte de Naruto. Perdón. Pegan el nombre, .gif. Ok. En el caso de Sasuke, iría este nombre. Esto, perdonen, GIF, ahí me estoy confundiendo un poquito. Acá, ok. Sasuke 44 son i.gif. Listo, una vez hecho esto ya tenemos creada la historia así. Lo que tienen que hacer ahora es darle en guardar historia. Le ponen el nombre que ustedes quieran. En mi caso va a ser batalla final. Y guardar. Listo, ya pueden cerrar esto, ya está. Terminamos con eso. Lo que sigue es crear la saga. Bueno, vamos a crear la saga, ponen en español, portugués, el que quieran. La saga va a ser Naruto Saga. Acá, para ponerle una imagen a la saga, que va a ser la que aparezca, o sea, cuando abrimos Mugen, dice Story Mode, ponemos y ahí aparece saga. Como ven, le voy a mostrar la imagen, a ver, bitmap. Ven, aparece, primero el que aparece es Story Mode. Lo que sigue es Default Saga, y bueno, cuando movemos para la derecha e izquierda, se pone la saga que creamos. Esta va a ser la imagen que va a representar la saga. Yo ya tengo una acá, obviamente. Para hacer la BMP se necesita una, o pueden descargarla simplemente así, o pueden descargar una imagen en JP, que les voy a mostrar cómo transformarla. Esta que tengo en Chapters. Vamos a copiarla. Como ven, simplemente es tan fácil como abrir Find, abrir, buscan la imagen, que es esta, JPEG, y cuando ya la tienen le dan guardar como, mapas de bits de 256 colores, buscan donde la quieran guardar, por ejemplo, qué sé yo, en mi escritorio le pongo N, y le va a aparecer un mensaje que dice: la calidad de color podría disminuir si guarda la imagen con este formato. ¿Desea continuar? Ustedes ponen aceptar. Como ven, se degrada un poquito de color, nada. La verdad yo no veo mucha diferencia. Un poquito sí, obviamente, pero tampoco molesta. Y bueno, cuando ya la tienen, simplemente ven, acá está la imagen ya en .bmp. Y listo. Bueno, lo que voy a usar para la saga va a ser esta, de Naruto. Lo que tienen que hacer es cortar. Perdonen por esto. Acá. La cortan, la copian como quieran y la mandan a bitmap. Una vez hayan hecho esto, perdón, ahí, copian el nombre y lo pegan a donde dice foto de presentación. .png. Listo, ya tenemos la foto de la presentación. Foto de la presentación de saga bloqueada. No les sabría decir porque todavía no estoy tan metido en esto. Recién estoy empezando, pero la verdad que lo que ya sé es bastante completo esto. La verdad no me interesa a mí todavía. Ya después voy a ir más a fondo. Bueno. Video de presentación de saga. Este va a ser el video de la presentación, como por ejemplo pueden poner, no sé, si están haciendo en el caso de Naruto, pueden poner cuando él llega a la aldea y todo eso, bla. Qué sé yo, si están haciendo el Shippuden, como ustedes quieran. Música de la saga es para una música cuando está la imagen de saga, que está para elegir ya. Y esto ya no le den importancia. Ok, lo que sigue ahora, esto presten atención. Porque la verdad que yo estuve mucho tiempo sin saber cómo se hacía y no podía poner la historia. Lo que tienen que hacer, en la historia, el nombre que quieran, obviamente, batalla,
tiene que quedar con una extensión .mhd mayúscula. Foto de presentación de la historia tiene que estar también en .bmp, o sea, mapa de 256 colores, no sé qué más, y bueno, eso. Como ven, yo tengo esta imagen. Tan simple como esto. Una vez hayan hecho esto, le dan a editar historia seleccionada. Editar historia seleccionada. No se olviden de esto, porque si se lo olvidan voy a mostrar lo que pasa. Por ejemplo, ven, le damos un clic afuera sin querer, lo que sea. Esto no se nos borra, lo de la saga, pero lo de la historia sí. Lo hago rápido esto. Este es batalla final. Y acá punto BMP. Listo. Editar historia seleccionada. Cuando le demos a esto, como ven, acá se puso todo. El nombre de la historia, el listado de historia de la saga. Bueno, y acá si quieren pueden agregar, por ejemplo, agregar historia, y acá le cambian. Por ejemplo, puede ser, qué sé yo, Naruto versus Kakashi. Una idea, no sé. Acá le ponen el nombre de la historia que hayan creado en historias y la imagen. Listo, ya tienen otra saga, y ahí así van agregando y agregando y agregando. Bueno, hoy hay Naruto vs Kakashi, no, batalla final. Un minuto, ahí. A ver cuánto voy. 17 minutos. Bueno, ya casi termino el tutorial. Lo único que falta, guardar saga, obviamente. Naruto Saga, se va a llamar. Y una vez tengan hecho esto, ya está, terminado. Lo único que falta, que es lo único súper fácil, se van a sagas, copian el nombre. Si es que lo saben, no hace falta esto, yo lo hago por hacerlo. Se van abajo de todo, va a aparecer un archivo que se llama sagalist. Lo que tienen que hacer es poner propiedades, acá se abre con cambiar y ponen bloc de notas. Lo abren, como ven aparece default.mhx mayúscula. Lo que tienen que hacer abajo de default, pegan el nombre de la saga que hayan creado, .mhx, y una vez hayan hecho esto, ya está. Ahora sí, para probar la historia se van a Story Mode, perdonen, voy a sacarle la música. Como ven, están estos. Si ponemos Story Mode, Enter, aparece, como les dije, Default Saga. Si tocamos para la derecha o izquierda, se pone la saga que creamos, como ven con la imagen que pusimos. Si le damos a Enter, aparece las historias que hayamos creado. Por ejemplo, batalla final, Naruto contra Kakashi, lo que se les ocurra. Una vez le damos Enter, aparece el video de presentación que hayamos puesto. Le doy Enter para saltarlo, como ven es el video que tenía antes. Y como ven aparecen las dos imágenes GIF acá abajo, acá. Ven la de Naruto, la de Sasuke. Y si le damos a Enter de nuevo, pasa acá arriba del nombre, como ya lo dije, Enter, y ahora sí va la pelea. Como ven, acá está la pelea. Se tira un pedo bastante podrido, parece. Fue bastante negro. Bueno, y esto ya es cosa de ustedes, que pongan imaginación y creen lo que quieran. Y bueno, hasta acá el tutorial. Ya
prácticamente no hay nada más que quiero enseñar, ya está todo. Con esto ya pueden crear básicamente una historia. Si le ponen onda, tienen que tener ganas, obviamente. Le ponen ganas y esfuerzo y dedicación y todo lo que quieran, les puede salir de verdad un excelente Mugen. Yo voy a estar intentando hacer uno. Creo que voy a empezar un Storm. Creo que voy a empezar por el 3, si puede ser, o el ¿cómo se llama el último? Revolution, me parece que se llama algo así. Bueno, la cosa es que voy a estar haciendo un Mugen con historia de algún Naruto Storm de Shippuden. Entonces el 2, el 3, el que sea. Y ya está, nada más que decir. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. Suscríbanse si no están suscritos. Compártanlo para que el video llegue a más personas que les guste Mugen y que les apasione como a mí, que a mí la verdad me encanta Mugen. Es un programa, aparte de que es un juego, con el que se pueden hacer millones de cosas, como ven, crear millones de historias de Dragon Ball Z, de One Piece, de Naruto, de lo que a ustedes se les ocurra. Solo hace falta tener imaginación. Si quieren pueden crear sus personajes, si no buscarlos en internet, se llaman Char, ponen Char de y yo que sé, Luffy. Ahí les sale un Char, lo descargan, bueno. Y después hacen todo lo que yo hice, bueno, si quieren un video en HD, ya eso, cosas de ustedes, su imaginación. Como ven, acá termino el video, 22 minutos y un poquito más. Ya, como ya les dije, si les gustó denle a like, suscríbanse si no están suscritos, compártanlo para que más gente lo vea. Y nada, si lo vieron todo, la verdad yo se los agradezco porque la verdad es que es un poquito largo y sé que mucha gente se va a ir simplemente viendo ya lo que dura, se van, no lo miran. Y la verdad creo que se lo pierden porque la verdad que está muy bien explicado. Dije muchas veces la verdad, no sé por qué. Y bueno, me despido. Hasta la próxima. Chao.